Hoy continuamos con nuestro estudio sobre nuestros valores fundamentales como iglesia y hoy tengo el gusto de hablar sobre nuestro valor de ser una iglesia que va hacia afuera y ser una iglesia que se une a la misión de Dios. Y para hablar de ser una iglesia que se une a la misión de Dios, creo que es importante que primero definamos cuál es la misión de Dios. ¿Cuál es la misión de Dios aquí en la tierra? Y para entender la misión de Dios en la tierra, primero es importante que vayamos hasta el principio, que vayamos a Génesis capítulo 1. Porque la Biblia nos cuenta la historia verdadera de que Dios creó los cielos y la tierra, y la creación era completamente perfecta. Al sexto día Dios creó al hombre como la parte más preciosa de su creación, y el hombre y la mujer reflejaban la perfecta gloria de Dios. Pero Génesis capítulo 3 también nos cuenta la historia verdadera de que el hombre decidió rebelarse contra Dios comiendo del fruto prohibido. Y en ese momento el pecado entró en la tierra y desde ese momento todo ha ido cuesta abajo. Y cada vez es más difícil ver la imagen de Dios en nuestros compañeros, en nuestros semejantes, en el hombre. También es más difícil ver la gloria de Dios en la creación y vemos que todo ha ido en decadencia. Pero Dios no fue indiferente a nuestra caída, no fue indiferente a nuestro pecado, sino que desde el momento en que pecamos, Dios se propuso restaurar esa imagen y semejanza en nosotros. Y desde ese momento Dios ha estado en la misión de restaurar su imagen y semejanza en nosotros. Y la Biblia, el libro entero, se puede resumir de una manera muy simple como la historia de Dios buscando restaurar su imagen y semejanza en el hombre. La Biblia es la historia de la misión de Dios de reconciliar al ser humano consigo mismo y de restaurar su imagen y semejanza a través del Evangelio de Jesucristo. Y la buena noticia, iglesia, es que como cantábamos hace unos minutos, Dios va a cumplir esta misión. De hecho, la Biblia nos dice en Habacuc capítulo 2, versículo 14, si lo podemos proyectar, Dios nos dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Viene un día, iglesia, en el cual Dios cumplirá su misión y en el cual toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Toda la tierra le adorará. Dios no va a fallar en su misión y la tierra entera va a estar llena de la gloria de Dios. Y mientras ese día llega, cuando podamos ver la tierra cubierta del conocimiento de la gloria del Señor, nosotros estamos en la misión de hacer conocido el nombre de Dios en la tierra y de restaurar todo eso que el pecado ha quebrantado. Y es debido a que la misión de Dios es restaurar las cosas quebrantadas y hacer conocido su nombre por toda la tierra, que la misión de la iglesia, por lo tanto, es restaurar eso que está quebrantado y hacer conocido el nombre de Dios por toda la tierra. Y la manera en que nosotros nos podemos unir como iglesia a la misión de Dios de hacer conocido su nombre por toda la tierra se nos muestra de manera muy clara en Mateo capítulo 28. Así que si tienes una Biblia, por favor, ábrela en Mateo capítulo 28. Vamos a estar estudiando los versos del 16 al 20. Y lo que vemos en Mateo capítulo 28 es que hay tres herramientas principales que Dios nos da para unirnos a su misión y para hacer conocida su gloria por toda la tierra. Y esas herramientas son palabras, agua, pan y vino. Estas son nuestras tres herramientas principales para unirnos a la misión de Dios. Si estás tomando notas, el título de este mensaje es Palabras, agua, pan y vino. Y la idea principal que quiero comunicar hoy es que la iglesia se une a la misión de Dios a través del evangelismo, del bautismo y de la Santa Cena. Pero antes de comenzar, quiero que leamos esta porción, Mateo capítulo 28 juntos, y pidámosle al Señor que bendiga nuestro estudio. Mateo 28 dice así:
Y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Padre amado, te pido que hoy, a través de la proclamación de tu evangelio y la lectura de tu palabra, podamos ser transformados, Señor, y nos hagas una iglesia valiente, Señor, una iglesia que no se avergüenza de tu evangelio, una iglesia que se une a tu misión y que hace conocido tu gran nombre por toda la tierra. Padre, te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú cumplas esto y puedas aplicar esta palabra a nuestros corazones para que podamos salir de aquí en obediencia. Lo rogamos en tu nombre, Jesús. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 19, es uno de los versos más conocidos de toda la Biblia. Este versículo se le conoce comúnmente como la Gran Comisión, y este es un verso que ha servido de muchísima inspiración para incontables misioneros para salir de su zona de confort e ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28, 19 es uno de los versos más importantes y es uno de los versos que más claramente nos presentan la misión que nosotros tenemos como iglesia. Desafortunadamente, Mateo 28, 16 al 18 son algunos de los versículos más olvidados de toda la Biblia. Todo el mundo conoce Mateo 28 y 19, pero se olvida de Mateo 16 al 18. Y estos versículos son sumamente importantes porque son en estos versículos donde nosotros encontramos el contexto en el cual se nos es dada esta misión, esta gran comisión. Y creo que hoy más que nunca es indispensable que nosotros entendamos el contexto en el cual se es dada la gran comisión, porque hoy como iglesia nos encontramos en un contexto muy similar. Quiero que leamos juntos lo que dice Mateo 28, 16 y 17. Dice así, si lo podemos proyectar en pantalla. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Ahora quiero que recapitulemos lo que ha pasado hasta este punto en la historia del Evangelio. Los discípulos vieron hace unos días a su Salvador completamente humillado en una cruz, asesinado de manera brutal en una cruz romana, y lo vieron enterrado en la tumba de Jesús de Arimatea, un evento completamente trágico y desconcertante. Y después de haber presenciado esto, los discípulos se encontraban muchos con dudas y temor, y algunos se preguntaban si Jesús realmente había vencido en la cruz. Y es precisamente a estos discípulos desconcertados y llenos de dudas a los cuales Jesús se les aparece y les pronuncia las siguientes palabras. Es por eso que es tan importante que los discípulos escucharan las palabras de su resucitado Salvador, diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Es a estos discípulos dudosos y temerosos a los cuales Jesús les pronuncia estas palabras. Y es tan necesario para nosotros hoy escuchar estas palabras, porque muchos de nosotros nos encontramos en el mismo lugar que los discípulos, temerosos y llenos de dudas. Y cuando vemos la realidad del mundo al cual nos enfrentamos, puede que muchos de nosotros estemos en el mismo lugar que los discípulos y perdamos la esperanza de que Jesús vencerá, y perdamos la esperanza de que algún día el mundo entero sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Porque seamos realistas, cuando vemos la realidad del mundo en el que vivimos, es muy fácil perder la esperanza. Cuando vemos la confusión que hay por completo en las nuevas generaciones en cuanto a su identidad y su sexualidad, podemos desanimarnos. Cuando vemos que somos llamados radicales por pedirles a las madres que no asesinen a sus hijos en sus vientres, podemos perder la esperanza. Cuando vemos que aquello que Dios aborrece es celebrado
y nosotros somos llamados radicales por defender la palabra de Dios, y vemos que este mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, es muy fácil que nosotros seamos temerosos y nos llenemos de dudas ante un mundo hostil. Y es posible que nosotros nos acerquemos a esta misión de predicar el evangelio con una perspectiva pesimista, como si Dios no fuese a cumplir su misión de llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. Y nos encontramos en el mismo lugar que estos discípulos, pensando que no hay nada que podamos hacer para cambiar este mundo. Y es precisamente por eso que es tan importante que hoy como iglesia escuchemos las palabras de nuestro resucitado Salvador, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Iglesia, Jesús venció a la muerte. No hay nada difícil para este hombre. No hay nada imposible para nuestro Dios. Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y esta misma autoridad es la autoridad que Él ha concedido a su iglesia. Este mismo hombre que venció a la muerte es el que promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No hay ni un solo rincón en la tierra sobre el cual Jesús no sea soberano. No hay un solo milímetro en los cielos o en la tierra sobre los cuales Jesús no tenga absoluto control. No hay ni una sola autoridad humana, no hay ni una sola nación, no hay ningún presidente, no hay ningún intelectual que esté por encima de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. No hay nada que temer. Jesús tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, y Jesús nos ama. Aquel hombre que sostiene la creación en sus manos es el mismo hombre que voluntariamente dejó que sus manos fueran perforadas por ti y por mí. Es ese hombre que nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros. Aquel que tiene toda la autoridad es el mismo que da esta autoridad a su iglesia, a su amada iglesia. No hay nada que temer. Y creo que constantemente olvidamos esto, porque si lo recordáramos no tendríamos ninguna duda, tampoco tendríamos ningún temor. Entender la autoridad de Cristo cambia por completo la manera en la cual nosotros nos acercamos a esta misión de proclamar el evangelio a un mundo perdido. Y quiero contarles una historia de cómo el Señor me recordó esto. Cuando llegué a esta iglesia, si algunos recuerdan, yo no tenía el estatus legal para estar en este país, estaba todavía en mi trámite de papeles. Y yo le pedí a muchos de ustedes que oraran por mí porque el Señor me concediera quedarme en este país. Y un día, uno de los hermanos que estaba orando por mí, por esta situación, pronunció las siguientes palabras sobre mí. Él estaba orando y dijo: Señor, yo sé que las autoridades pueden no estar de acuerdo, pero tú le has dado autoridad a mi hermano para estar en este país y para proclamar tu evangelio. No quiero animar a nadie a romper la ley. La Biblia nos llama a someternos a nuestras autoridades, pero en el momento en el que mi hermano dijo eso, cruzó por mi mente por primera vez en mucho tiempo que Jesús tiene más autoridad que Joe Biden. Jesús tiene más autoridad que cualquier poderoso de esta tierra. Tiene más autoridad que la migración de este país. Jesús es el que abre las puertas y nadie las puede cerrar, y cierra las puertas y nadie las puede abrir. Jesús tiene la última palabra. Y yo pertenezco a aquel que tiene toda autoridad en los cielos y la tierra. Y tal vez hoy hay alguien aquí que necesita recordar esto. Toda autoridad se le ha dado a Jesús. Y Jesús le ha dado toda esta autoridad a su iglesia, incluso a los que estamos llenos de temor y a los que estamos llenos de dudas. Así que mientras nos acercamos a hablar de la misión a la cual Dios nos llama, quiero que tengamos esto en mente. Toda autoridad se le ha dado a Jesús y Jesús le ha dado toda esta autoridad a su iglesia. Así que teniendo el contexto claro, ahora hablemos de las herramientas que Dios nos ha dado para cumplir con esta misión. Empecemos con el versículo 18. Y la primera observación que vamos a ver aquí es que Jesús nos ha dado palabras para cumplir con su misión. Versículo 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Pregunta, iglesia, ¿cómo hacemos discípulos en todas las naciones? ¿Reuniéndonos acá todos los domingos y quedándonos acá juntitos? ¿Hacemos discípulos de todas las naciones cuando invitamos a la gente a ver el fútbol a nuestra casa? ¿Hacemos discípulos de todas las naciones cuando somos muy buenas personas en el trabajo? Todas estas pueden ser muy buenas ideas, pero la principal herramienta que Dios nos ha dado para ser discípulos de todas las naciones son nuestras palabras. Es proclamar el mensaje del Evangelio. De hecho, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, si lo podemos proyectar, dice lo siguiente: porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. La manera en la cual Dios decidió salvar al mundo perdido es a través de la locura de la predicación, a través de una iglesia que utilice sus palabras. Y la manera en que nosotros llenamos el mundo con el conocimiento de la gloria de Dios es a través de nuestras palabras, es a través de la proclamación de este glorioso evangelio. Y este evangelio no es complicado, sino que es un mensaje muy sencillo. Y el mensaje es el siguiente: que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Iglesia, este mensaje tan sencillo, el llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, es el mensaje que puede cambiar por completo el mundo. Y lo ha hecho históricamente. La manera en que traemos luz a un mundo lleno de tinieblas es a través de la proclamación de este glorioso evangelio, es utilizando nuestras palabras. E históricamente, el mundo ha sido transformado por el mensaje de este evangelio. El evangelio trajo igualdad donde no la había, trajo reconciliación entre naciones hostiles y tribus hostiles, trajo libertad a los esclavos, le dio a las mujeres el lugar que les corresponde en una sociedad que las ignoraba por completo. Este mismo evangelio llevó a la gente a recoger a los huérfanos que morían en las calles. Este evangelio ha llevado a la gente a alimentar al hambriento, a sanar al enfermo. Este evangelio ha hecho que los reyes y los poderosos de este mundo doblen sus rodillas delante del señorío de Jesucristo. Este fue el mismo mensaje que puso al imperio romano completamente de cabeza. Y de hecho, el libro de los Hechos nos cuenta una de mis historias favoritas de toda la Biblia. Nos cuenta lo que se decía sobre aquellos que predicaban el evangelio en el primer siglo. Hechos 17:6 dice así: al encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Mis hermanos, estos que trastornaban al mundo, que ponían al mundo de cabeza, ¿qué es lo que vemos que ellos hacían en el libro de los Hechos? Salían a protestar, salían a organizar campañas políticas, se sentaban a discutir estrategias con su sabiduría para solucionar el mundo. No, esa gente que trastornó al mundo, lo único que hizo fue hablar sin callar y proclamar el mensaje del evangelio. Dios no nos ha llamado a transformar el mundo a través de la sabiduría humana, sino a través de la locura de la predicación. No subestimemos el poder que tienen las palabras. Las palabras tienen el poder de transformar al mundo. Y quiero darte un ejemplo. El sábado pasado fui a visitar el Museo de la Historia Negra acá en Omaha, Nebraska. Se los recomiendo muchísimo. Y sin saberlo, ese mismo día, el sábado pasado, estábamos celebrando 60 años del discurso del doctor Martin Luther King Jr. en Washington. Uno de los discursos más conocidos de la historia de la humanidad. I have a dream. Seguramente lo has escuchado. Yo tengo el sueño de que algún día mis 4 pequeños hijos no van a ser juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Un mensaje precioso. Y este es probablemente uno de los discursos más impactantes que haya escuchado en la historia de la humanidad. Pero el sábado pasado, mientras conmemorábamos este discurso y lo leíamos juntos,
noté algo que nunca había notado antes y quiero animarlos a que lo lean. Este discurso está completamente repleto de citas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento. Y mientras analizaba este discurso, me di cuenta que este discurso está basado precisamente en la visión profética que nos da Habacuc, de que algún día el mundo va a ser lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Quiero leerles este discurso, dice así, es una parte pequeña, dice: tengo el sueño de que en un día, en las colinas rojas de Georgia, los hijos de antiguos esclavos y los hijos de antiguos propietarios de esclavos podrán sentarse juntos en la mesa de hermandad. Qué precioso, pero qué locura. ¿Cómo es posible que alguien que ha sido oprimido por tanto tiempo pueda perdonar a aquel que lo ha agravado tan grandemente? ¿Cómo es posible que pueda haber reconciliación entre esclavos y aquellos que los oprimieron? Mis hermanos, el único mensaje que históricamente ha logrado esto es el Evangelio. Solamente al ver a mi crucificado Salvador muriendo por mis pecados, puedo tener yo dentro de mí el perdón suficiente para perdonar a los que me ofenden. Solamente el mensaje del Evangelio puede transformar el corazón de esos hombres malvados en hacedores de justicia. Solamente el Evangelio de reconciliación puede restaurar aquello que está quebrantado en nuestro mundo. El Evangelio es el mensaje más poderoso que existe y no hay oscuridad que se pueda resistir al mensaje del Evangelio. Así que, iglesia, recordemos esto: el Señor no pide mucho de nosotros, solamente nos pide que utilicemos nuestras palabras y que no nos avergoncemos de este glorioso Evangelio. Que utilicemos nuestras palabras para proclamar este mensaje a toda criatura. Así que quiero retarnos con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que verbalmente comunicamos el Evangelio a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú personalmente llamaste a alguien a arrepentirse de sus pecados y a confiar en Jesucristo como su Salvador? Porque es muy fácil quejarnos de la situación del mundo mientras no hacemos nada para cambiarlo. Y la manera en que nosotros nos unimos como iglesia a la misión de que el nombre de Dios sea conocido por toda la tierra es a través de nuestras palabras, es a través de la proclamación del Evangelio. Cuando proclamamos el Evangelio, traemos la luz de Dios a este mundo tan oscuro. Hay otra herramienta más de la cual les quiero hablar. El versículo 19 nos dice que utilicemos nuestras palabras, pero también nos da una herramienta más. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado contra la autoridad de Satanás es algo tan inofensivo como el agua. Históricamente, las iglesias solían hacer discípulos y bautizarlos. Era algo que pasaba de manera natural. En los últimos años se ha popularizado una práctica, y quiero aclarar, no estoy completamente en desacuerdo con esta práctica, pero muchas iglesias han sustituido la proclamación de fe a través del bautizo con una proclamación de fe a través del llamado al altar. Y nuevamente no estoy en desacuerdo con esta práctica totalmente. El problema es cuando sustituimos el bautizo con el llamado al altar. ¿Por qué? Porque Dios no nos dijo: vayan a todas las naciones, hagan conciertos y que las personas levanten la mano en el concierto para aceptar a Jesús. Tampoco el Señor nos dijo: hagan que los discípulos pasen al frente en la iglesia para aceptar a Jesús. Lo que Jesús nos dice acá es que nosotros hagamos discípulos y que luego esos discípulos vayan al agua para proclamar que pertenecen a Jesús. Es el bautizo la herramienta que Dios nos ha dado para que su nombre sea conocido en toda la tierra, porque no hay una señal más clara de que pertenecemos a Jesús que el públicamente ir y sumergirnos en el agua y proclamar que Jesús es nuestro Señor. Porque cuando nosotros vamos públicamente al agua,
y nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros proclamamos al mundo que ya no nos identificamos más con nuestra vida pasada, sino que ahora nos identificamos con la muerte y resurrección de Jesucristo. El bautismo es una declaración pública de que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer no se compara con lo que Jesús tiene para nosotros. El bautizo es una parábola viva para proclamar al mundo que ya no vivimos más nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y esta es una de las maneras más claras en las cuales podemos proclamar la gloria de Dios en este mundo tan oscuro. Y hace unas semanas nosotros tuvimos la oportunidad de celebrar bautizos, muchos de ustedes estuvieron ahí. Y los bautizos siempre son mis días favoritos, son días preciosos, porque no hay nada más poderoso que ver hombres y mujeres y niños proclamando que Jesús es su Señor delante de un mundo oscuro que los observa. El domingo pasado fue precioso. De hecho, después del domingo ya no sentía las manos de tanto aplaudir, porque es algo que nosotros tenemos que celebrar y tenemos que animar. Cuando la gente va al agua y proclama que Jesús es su Señor, el mundo oscuro puede ver la gloria de Dios en nosotros y puede ver que Jesús es mejor. Y saben, precisamente son en esos días en los que celebramos bautizos donde recupero la esperanza. Porque sé que algún día este mundo va a estar lleno de bautizos y va a estar lleno de arrepentimiento. Y va a haber cada vez más y más personas proclamando a Jesús como su Señor. Porque Dios prometió que la tierra va a ser llena de su conocimiento, como las aguas cubren la tierra. Y Dios va a cumplir su promesa. Él va a llenar toda la tierra del conocimiento de su gloria y de su nombre. Así que quiero animarnos a algo. Oremos por ser una iglesia que constantemente celebra y anima bautizos. Cada vez que alguien entre por esas puertas, oremos porque esas personas que se unen a nuestra congregación puedan hacer pública su fe en Jesucristo a través del bautizo. Y también quiero animar, si hay alguien aquí que ha confiado en Jesucristo pero que no ha tomado la decisión de bautizarse, que lo haga. Y si lo haces, te pido que lo hagas lo más público posible. Que lo festejes como cuando te graduaste del high school o algo parecido. Que lo publiques en todas tus redes sociales, que invites a tu familia a celebrar contigo ese día. Porque el bautizo es una de las herramientas que Dios nos ha dado para unirnos a su misión. Y es a través del agua que nosotros podemos hacer conocido el nombre de Dios en toda la tierra. Y bueno, con esto hemos hablado de dos herramientas, las palabras y el agua. Ahora tengo una última herramienta con la que quiero terminar, que Dios nos ha dado para hacer conocido su nombre en toda la tierra. El versículo 20 nos habla de esta herramienta, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, las primeras dos herramientas de las cuales hablamos nos hablan de conversión. Son herramientas que nos sirven para la conversión, el evangelismo y el bautizo. Esta última herramienta de la que vamos a hablar nos habla de santificación. El pan y el vino nos hablan de santificación. Jesús nos dice aquí que enseñemos a los discípulos a que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y sí, esto hace referencia a todo lo que Jesús nos ha mostrado en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y podríamos pasar 50 sermones hablando de la importancia de guardar todo lo que Dios nos ha dado en su palabra. Pero yo sé que a ustedes ya les está dando hambre y no los quiero mantener aquí el resto del día. Así que resumí esta sección en un mandamiento muy sencillo que Dios nos ha dado. Porque históricamente la iglesia protestante ha enseñado que hay dos ordenanzas principales que Jesús nos dio. La primera, ya hemos hablado de ella, es el bautizo. Y la segunda es precisamente en esta en la que quiero pasar estos últimos 5 minutos. La segunda ordenanza de Jesús es la Santa Cena, es el pan y el vino. Jesús instituyó la comunión o la Santa Cena como un recordatorio para su iglesia de su cuerpo quebrantado por nuestros pecados y su sangre derramada por nuestros pecados. Y cuando hablamos de santificación, no encuentro una herramienta más eficiente que el estar constantemente contemplando el sacrificio de Jesús.
No hay una herramienta más eficiente para nuestra santificación que el constantemente estar delante de la cruz. Iglesia, domingo tras domingo, mientras celebramos la cena del Señor, como iglesia tenemos una oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados y recibir la gracia del Señor y ser limpiados a través de su palabra. Y familia, mientras tomamos el pan y el vino de manera digna, domingo tras domingo, y vivimos en un estado de constante arrepentimiento por nuestros pecados y de agradecimiento por el sacrificio de Jesús, algo pasa en nuestros corazones y puede que tú no te des cuenta, pero domingo tras domingo estamos siendo constantemente transformados más y más a la imagen de Jesús. Y este mundo oscuro puede ver más y más de la luz de Cristo en nosotros. El pan y el vino nos santifican. Y nos santifican porque es muy difícil estar atrapado en pornografía si estoy domingo tras domingo sosteniendo el cuerpo quebrantado de mi Salvador y sosteniendo su sangre. Es muy difícil vivir en un constante estado de orgullo cuando domingo tras domingo veo y contemplo el sacrificio de mi Maestro, de mi Salvador, humillado en una cruz. Es muy difícil vivir en enojo y en falta de perdón cuando domingo tras domingo contemplo la cruz y recuerdo cuánto yo he sido perdonado por mis pecados. Así que familia, mientras tomamos el pan y el vino, Dios extiende su gracia para limpiarnos y santificarnos y mostrar cada vez la imagen de Cristo en nosotros. Y mi oración como iglesia es que nosotros nunca hagamos esto simplemente por religiosidad o simplemente como un ritual, como algo que hacemos todos los domingos, sino que cada domingo mientras pasamos a tomar la cena del Señor, tomemos estos elementos, el pan y el vino, recordando el sacrificio de Cristo por nosotros. Porque es también a través de nuestra santificación que nosotros hacemos conocida la gloria de Dios en toda la tierra. Es cuando nosotros vivimos como luz en medio de tinieblas que el mundo puede ver la gloria de Dios en nosotros y glorificarle. Cuando la gente puede ver el amor genuino que nosotros tenemos por Dios y por nuestro prójimo, el nombre de Dios es exaltado y nos unimos a la misión de Dios en la tierra. Así que iglesia, mientras más personas escuchan la proclamación del Evangelio y más personas proclaman públicamente su fe a través del bautismo y más personas se unen a nosotros en santificación a la mesa del Señor, la iglesia continuará con su misión de hacer conocido el nombre de Dios por toda la tierra y poco a poco veremos cómo este mundo pasa de tinieblas a luz. Recuerden que el reino de los cielos es como un granito de mostaza, empieza muy pequeñito, pero eventualmente llenará el mundo entero. Jesús vencerá y la iglesia es la herramienta que Jesús ha decidido utilizar para vencer. Y la iglesia vence utilizando palabras, agua, pan y vino. Oremos. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos has dado para recordar la misión que tenemos, Señor, como hijos tuyos, como tu amada iglesia. Padre, te pido que tú nos des esa pasión que tenía el profeta Jeremías, que incluso cuando nosotros querramos callar, Señor, que tu evangelio y tu palabra sea como un fuego dentro de nosotros que no podamos resistir. Padre, te pido que cuando entre el temor, cuando tiemblen nuestras piernas, cuando sintamos que no podemos pronunciar tu evangelio, Señor, que recordemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, te pido que cuando nosotros temamos y querramos confiar en nuestras fuerzas, que recordemos que tú vas delante de nosotros como un poderoso gigante. Señor, no hay nada que debamos temer porque tú nos has dado toda la autoridad, Señor. No hay nadie que esté sobre ti y tú nos amas. Aquel que no escatimó ni siquiera a su único hijo, ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? Padre, te pido que hoy como iglesia seamos animados, Señor, y que podamos ser una iglesia que proclama valientemente tu evangelio a este mundo hostil.
Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.